Y bueno, ya estamos con nuestro primer invitado, el doctor Gustavo Yalc. Doctor, gracias por aceptar pues esta invitación. Ya hace algún tiempito que no lo teníamos por acá, pero bueno, creo que es el momento justo y oportuno, ¿no? Dado pues, por ejemplo, el informe a la Nación del presidente, donde habla que prácticamente ya vivimos un Ecuador de paz. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla y Jaime. Gracias por la invitación. Cuando ustedes dispongan, aquí me tendrán. El presidente Daniel Noboa habló de un Ecuador de paz, habla de un nuevo Ecuador y eso involucra la seguridad y por supuesto de la mano la justicia. Y cuando hablamos de la justicia, él hizo énfasis en su informe a la Nación, abarca por ejemplo, los casos Metástasis, los casos Purga, a quien los toma y los hace parte del Plan Fénix y del nuevo Ecuador. ¿Cuál es la verdad de esto, doctor Yalc? Carla, el informe del presidente primero realmente no fue un informe, no guarda las características de seriedad ante el pueblo ecuatoriano y hasta la propia asamblea, me parece una falta de respeto. No por el tiempo, creo que incluso sus 16 minutos efectivos fueron excesivos para lo que nos dijo. Él dice que habla poco y trabaja mucho, pero realmente habla poco y trabaja menos. Y así lo demostró esta especie de informe a la Nación. Y digo especie de informe no por las formas, no porque usó videos, estas cosas evidentemente las formas cambian, yo digo la estética puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es la ética de un informe, y la ética de un informe está graficado en decir la verdad. La ética es o digo la verdad o miento, o soy preciso en las cifras e informo a la Nación, rindo cuentas. Este no es un ejercicio de campaña electoral. El informe a la Nación es un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, es un tema extremadamente serio y creo que no se lo ve de esa manera. Entonces el presidente llega, dice palabras vacías de contenido y presenta videos con cifras imprecisas, específicamente sobre el tema de seguridad y de justicia que usted acaba de mencionar. Hace insinuaciones, pero no hace un informe real. Ya le precisaré algunas cifras sobre el tema de seguridad si usted lo desea, pero sobre el tema este de Metástasis y Purga y demás, hay que decir lo siguiente: se trata de decir que estos jueces entraron en la época de la Revolución Ciudadana, cuando muchos de estos salieron en la época de la Revolución Ciudadana, fueron personas que fueron sancionadas, algunos, otros que fueron realmente destituidos y que volvieron gracias al Trujillato, y volvieron, por ejemplo, a liberar a Rasquiña, ¿no? El juez Tamayo, por ejemplo, fue destituido en nuestra época, volvió gracias al Trujillato que le dio paso a tener posibilidad jurídica de volver, y quien le hace volver es la señora Gallardo, que está metida en el tema Metástasis, ¿no? Entonces, por ponerle un ejemplo, creo que cada persona debe hacerse cargo de sus responsabilidades y no echarle la culpa a otros que sí hicieron bien su trabajo en el área de seguridad, en el área de justicia, en el área de desarrollo humano, de educación, de salud, que es todo lo que este gobierno y está manifestando en el informe del presidente que no está haciendo y que no está trabajando. Todo es simplemente una imagen, pero no hay una realización específica, y al contrario, lo que está pasando en la vida cotidiana de la gente es que cada vez se deterioran mucho más las condiciones de vida de las personas. Y entonces, ¿de qué forma tenemos que analizar los ecuatorianos de que en un, digamos que, diminuto informe a la Nación en el tema de seguridad nos hable de que efectivamente se ha combatido la inseguridad, de que se aplauda obviamente a las Fuerzas Armadas, pero por otro lado seguimos viendo masacres, sicariatos? En Puerto Viejo, por ejemplo, hubo un asesinato, dentro de estos sicarios mataron al tío de Fito, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta cómo la delincuencia organizada, las bandas, pues siguen dentro de su territorio haciendo de las suyas, pero ¿cómo entender en la ciudadanía aquello? Carla, yo digo que la precisión es hija de la verdad, y si no se usa con precisión las cifras, entonces se está mintiendo. De paso, el presidente dice que se ha disminuido en un 27% los homicidios en el país. Esto es falso, ya se lo ha desmentido. Es apenas una disminución de 17%, y digo apenas porque, claro, cuando partes de 45% por cada 100.000 habitantes los homicidios, cuando en el 2017 la Revolución Ciudadana dejó al Ecuador como uno de los países más seguros de América Latina con apenas 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Lazo lo dejó con 45, es cierto. Entonces la disminución de un poco parece mucho, pero imagínate que aún estamos cerca de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, 38, y esto es satisfactorio cuando seguimos estando dentro de las cifras más altas de la historia del Ecuador y de América Latina. Entonces no puede haber satisfacción sobre esto. Entonces se juega con las cifras. Y por otro lado, el tema, por ejemplo, que se habla, ¿no?, en el informe a la Nación, que han sacado de circulación, dice a 38.000 presos, a 38.000 posibles delincuentes. Bueno, si había 32.000 en diciembre,
y las cifras del SNAI dicen que hay 32.000 ahora. ¿Dónde están los 39.000 nuevos detenidos? Entonces simplemente esto es una gran mentira. Y ayer se decía en un medio de comunicación, un representante del gobierno decía, no, es que son posibles delincuentes que entran y salen. Entonces, ¿por qué informan a la nación que dicen que hay 39.000 menos delincuentes en las calles? Y sobre el aplauso a la policía, yo creo que siempre hay que aplaudir a los funcionarios y a las Fuerzas Armadas y policía que luchan contra la delincuencia, pero creo que más importante incluso es darle el financiamiento para que puedan trabajar bien. Y si usted revisa el plan anual de inversiones, el famoso PAI, que forma parte del presupuesto general del Estado que el propio Noboa presentó a la Asamblea Nacional a inicios de año, en ese plan existe financiamiento para inteligencia antidelincuencial. ¿Y sabe cuál es el rubro de ejecución, Carla? 0%. Entonces nos presentan que han habido unas compras de patrulleros, unas compras de camionetas, que parece ser que más bien son compras que dejó hecho Lazo, que le hizo un trabajo malísimo en todos los niveles, y él los presenta como un informe de compras de él. Chalecos, 22.000, dice, chalecos, pero hay 60.000 policías, entonces los demás no tienen chalecos. 7.000 pistolas han comprado, dice. Entonces hay una lista de compras, pero eso no es estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad nace de la inteligencia. Entonces entendemos muy bien por qué no se está luchando contra las bandas realmente, porque el presupuesto de ejecución en inteligencia delincuencial, según las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas, es ejecución 0 en inteligencia. Entonces el gobierno tiene 0 en inteligencia antidelincuencial. Y en las demás cifras del sector salud, educación, también el tema sigue siendo extremadamente dramático. Entonces la economía del país no va en una buena línea de mejora. Este año está previsto que el Ecuador crezca 0, y ya lo dice el Fondo Monetario Internacional incluso, y el presidente Noboa no dijo nada sobre esto. Y si vamos a hablar de seguridad, tenemos que hablar sí de las cifras antidelincuenciales, pero también de la economía del país, del desarrollo humano. Y aún en el tema de seguridad que usted me pregunta, Carla, hay que también recordar que no dijo nada sobre el tema extorsiones, ¿no? No dijo absolutamente nada sobre el tema extorsiones, cuando las extorsiones han crecido del año pasado a este año cerca de un 300%. Entonces estamos hablando que el temor persiste en la sociedad, y sin embargo el presidente, bastante suelto de huesos, nos dice que el temor se ha ido, que ya no hay temor en la ciudadanía. Y yo me pregunto si las familias de los médicos rurales ya no tienen temor de que sus hijos vayan a trabajar en el ejercicio de su ruralidad, cuando están asesinando y extorsionando a médicos rurales. Si los pequeños emprendedores, empresarios, no tienen miedo de ser vacunados, entonces se dicen cosas y son palabras en el aire que no tienen un sustento específico, que no tienen un sustento en las cifras específicas de crecimiento de la delincuencia, y no tienen niveles de inteligencia antidelincuencial. Esto es fundamental, porque entonces caen en el efecto globo en ciertas situaciones. El efecto globo es el desplazar la delincuencia, pero no eliminarla. Entonces puede ser que en un barrio que hacen un patrullero con un estado de excepción específico, simplemente desplazan la delincuencia hacia el cantón de al lado, pero no la resuelven, y eso se llama efecto globo. Y al mismo tiempo se desplaza la modalidad delincuencial. Entonces dicen, ha disminuido el robo. Ha disminuido poco el robo, pero se ha transformado en una explosiva manifestación de extorsiones y de vacunas. Entonces no se trata de desplazar la delincuencia, se trata de desarticular las bandas, y en eso 0 también, 0 en evaluación, no han desarticulado bandas. Y los presos que dicen que los sacan de las calles van a las cárceles, y tampoco están en las cárceles según las estadísticas del propio gobierno. Y también no se ha hecho nada sobre esas nuevas cárceles que el presidente ofreció en la campaña electoral. Entonces resulta que hay un presidente que llegaba por año y medio a gobernar, y que ya se le escapó y se le esfumó la mitad de su mandato real porque es año electoral, y no tuvo la capacidad de decirnos si ya cumplió el 50% de las cosas que le ofreció el pueblo ecuatoriano, porque evidentemente no lo puede decir. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Hace pocos días escuchaba yo a la ministra Mónica Palencia invitar a las empresas, a los ecuatorianos, para que hagan contribución a la policía, que donen recursos.
y que a cambio iban a tener un incentivo tributario del 150%. Ahora nos están pidiendo contribuciones a los ecuatorianos para la Policía Nacional. El presidente de la República también salió a decirle a los empresarios y a las personas que contribuyan para combatir la desnutrición infantil. Por un lado se exonera impuestos, pero por otro lado el gobierno sale a pedir caridad. Y aparte de eso se aprobó el 12% del IVA, se supone que era para el presupuesto de la policía, así nos vendieron. ¿Qué criterio merece esto, doctor? Claro que este es un engaño más, ¿no? Claro, mire, la ciudadanía tiene temor, la ciudadanía siente que salir a la calle se ha convertido en un riesgo en sí mismo, que abrir un negocio es un tremendo riesgo. Entonces, frente a aquello, claro, la ciudadanía básicamente no ha reaccionado frente a lo que significó la subida del IVA, pero se entendía que era una especie de sacrificio social para ver si es que el gobierno tenía recursos que decía que iba a invertir para este conflicto armado interno decretado a inicios del año. Pero como usted bien menciona, Jaime, resulta que los precios internacionales del petróleo no están nada mal, están por encima de lo presupuestado por este gobierno, que nos incrementan el IVA, que ha sido una medida además regresiva a nivel económico, también esto es verdad, pero no se dice nada también de la evasión tributaria, pues, cero, ¿no? Ayer no nos dijo nada el presidente sobre el tema de evasión tributaria. Claro, ahí tiene ropa tendida la familia del presidente. Y la realidad entonces es que luego de todos estos ajustes económicos, donde se ve claramente que estas élites siempre están pensando en que la variable de ajuste es la clase media para empobrecerla y las clases más desprotegidas, esas son las variables de ajuste, y sin embargo las clases más privilegiadas del país más bien se aprovechan de las instancias del Estado, como lo ha demostrado el caso de Olón, por ejemplo, y salen a pedir ahora a la ciudadanía que además meta la mano a su bolsillo y financia a la policía adicionalmente de lo que ya implica toda la carga impositiva para la clase media y a los ciudadanos en general. Esto realmente es una vergüenza, ¿no? Esta es simplemente la manifestación de lo que el neoliberalismo tiene en la cabeza. Estados diminutos y que siempre la factura la pague los ciudadanos para beneficio de las élites. Esta es la manera en la que se nos está gobernando. Cuando realmente, Jaime, una de las principales, si no la principal obligación de un Estado es el de garantizarle a la ciudadanía lo mínimo que es la seguridad, el poder salir a la calle sin temor a poder resolverse incluso sus propios problemas. Pero no solo eso, es apenas la base, tener resueltos los problemas de seguridad, porque luego lo importante para que haya paz social es que haya realmente desarrollo humano, es decir, luchar contra las indecentes desigualdades sociales. Y sobre eso también el presidente no dijo absolutamente nada. Usó la palabra empatía, que para él parece que es una palabra además hueca, sin contenidos. Y se refleja la empatía cuando se habla y se trabaja para eliminar las indecentes desigualdades sociales. Y sobre eso no dijo absolutamente nada. El plan de anual de inversiones para el 2024 es, si no me equivoco, más de 1.700 millones de dólares que pusieron en el presupuesto general del Estado. Pero nos decía el día jueves que entrevistábamos al economista Pedro Páez que apenas se han invertido 23 millones de dólares hasta marzo de este año. ¿Eso qué significa, doctor? Esto significa que no tenemos inversión pública en el país, que no hay inversión privada también, que está en crisis, que no hay inversión internacional tampoco. Entonces, no hay inversión, y si no hay inversión no crece la economía. Y si la economía no crece, no hay posibilidades de resolver los problemas de empleo, no hay posibilidades de resolver los problemas de acceso a salud y educación de la ciudadanía ecuatoriana. Ese es el gran problema. Y además se ve algo, que justamente esos recursos que sí existen, ¿en qué se los está empleando? Fíjate que van a llegar adicionalmente, están llegando 4.000 millones de dólares de nueva deuda. Pero esta deuda, claramente, y ahora ya no es una duda, se está destinando a pagar deuda. Entonces simplemente es un juego financiero con el Fondo Monetario Internacional en el que entra por la puerta un financiamiento y sale por la ventana al mismo tiempo para pagar la propia deuda al Fondo Monetario Internacional. Cero beneficios para la ciudadanía. El plan anual de inversiones
está ejecutado en apenas un 1% en el momento en el que nos encontramos, en el mes de mayo. Apenas un 1%. Jaime, esto es un escándalo, esto es una ineficiencia terrible, pero no solamente es ineficiencia, es indolencia y es uso de los recursos públicos con otros fines que no son el beneficio de la ciudadanía. Pero digamos que solo es de ineficiencia. Un gerente de una empresa seria, una empresa privada, si va donde los socios, dueños de la empresa y les dicen he ejecutado el plan de inversiones en este año y el presupuesto de la empresa en un 1%, casi a la mitad del año, ese gerente sería despedido, pues, si fuese una empresa seria. Aquí tenemos un presidente que ha ejecutado el 1% de su propio plan anual de inversiones, que no es que alguien le hizo, él hizo ese plan anual de inversiones. Y ahora resulta que no, y que se dice que no se ejecuta porque no hay plata. Entonces esto quiere decir que esto es una burla y es una farsa. Cuando los recursos de un petróleo que no está a mal precio y de los fondos que están proveniendo de deuda deberían ser invertidos en esas áreas, en el plan anual de inversiones, que significa el mejoramiento de salud, de educación. En educación esto es, bueno, en todas las áreas es dramático, pero lo de educación es particularmente clamoroso y lo de salud también, porque apenas el 0.5% del plan anual de inversiones, Jaime, ha sido ejecutado. Por eso las escuelas están como están. Por eso el abandono escolar de más de 70,000 niños en el régimen Costa que no entraron a la escuela este año. Esto es un escándalo. Esto es un asesinato humanitario. Pero ¿cómo es posible que a los niños no se les atienda y que tengamos 0.5 de ejecución del plan anual de inversiones en el área de educación? Y en el área de trabajo, donde hay un plan, supuesto plan de acceso al trabajo joven, la ejecución del presupuesto anual de inversiones del Ministerio del Trabajo es cero en todas sus áreas. La ministra del Trabajo no trabaja. No hay ninguna preocupación por el mejoramiento de los servicios, de los derechos de los trabajadores, del proyecto de acceso a derechos. Es una mentira y una farsa. Así como es una mentira decir que se han creado 100,000 puestos de trabajo nuevos. 105,000 nuevas plazas de trabajo, cuando eso no es creación, eso es sustitución. Porque se perdieron 200,000 desde diciembre a abril, se han perdido 200,000 plazas de empleo, Jaime, esto es terrible. Y si se habla de 105,000 nuevas, es simplemente sustitución, no creación, y hemos disminuido en el empleo adecuado en nuestro país. Entonces es una mentira permanente, y lo lamentable es que si se creen además sus mentiras, esto quiere decir que esto no va a mejorar y que la situación de la ciudadanía ecuatoriana cada vez va a ir a peor. Doctor, paso a otro tema, el tema de justicia. La Corte Nacional de Justicia envió la terna para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Entre los miembros de la terna está el señor Hugo Landívar Orellana, quien es el coordinador nacional de ADN. En el Nuevo Ecuador, en el Ecuador de Daniel Noboa, donde dice que hay independencia de justicia y todo, estamos viendo este tipo de situaciones que está dándose dentro de la justicia del Ecuador. El coordinador de ADN podría ser tal vez hasta el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué lectura darle a esto? Jaime, mire, no conozco a los integrantes de esta terna, pero evidentemente que llama la atención aquello, que el coordinador político del partido de gobierno esté en esa terna. Llama la atención por las razones por las que pudiera estar. Y fíjese, Jaime, voy a ser absolutamente claro en este tema, porque podrían decir, pero usted era secretario particular del presidente, fue ministro de Justicia del presidente y también estuvo en una terna para presidente del Consejo de la Judicatura. Y déjeme ser, ya que sale este tema, Jaime, le voy a comentar algo. Fíjese que el presidente Correa, cuando yo trabajaba en el gobierno, él no quería que yo vaya al Consejo de la Judicatura. Él no quería que vaya, él quería que me quede en su gobierno, que asuma otra cartera de Estado o incluso que participe en las elecciones del año 2013 en la parte de la papeleta. Pero mi decisión personal fue que no, porque justamente había la posibilidad de una renovación en el Consejo de la Judicatura y yo venía trabajando toda mi vida profesional en los temas de reforma judicial.
en ONGs, en la sociedad civil, en Projusticia, y habíamos hecho un trabajo también importante de planificación, de modernización de la función judicial. Y había trabajado con el doctor Carlos Ramírez muchos años en Projusticia, nos conocíamos muy bien, y conversando con él, me planteó serlo, y asumimos un plan de trabajo para el Consejo de la Judicatura para reformar la justicia de Ecuador, como hacía falta en el año 2011-2012, para poder afianzar la seguridad ciudadana, como en efecto se hizo y como en efecto se logró, porque, por ejemplo, bajamos la impunidad en el país. Había apenas 25% de homicidios que llegaban a esclarecerse en el año 2012 y dejamos un sistema de justicia donde el 95% de los homicidios judicializados llegaban hasta sentencia, luchando contra la impunidad, y por eso también fue una de las causas que se bajó la violencia en el país de 15 puntos a apenas 5 en el año 2017. Pero lo que voy es que había un trabajo técnico y había un planteamiento técnico. Y contra la voluntad o deseos del presidente Correa en aquella época, yo presenté mi renuncia, salí del gobierno y meses después me presenté en un concurso desde la Corte Nacional de Justicia, producto de una trayectoria de toda la vida en temas de reforma judicial. Esas son las razones realmente. Ahora bien, si viene una persona que no conozco, pero entiendo que no tiene ninguna trayectoria dentro del sistema de justicia, entiendo también, y me han comentado, que no tiene ninguna trayectoria en el tema de reforma judicial, y que más bien entonces tiene esto todo un cariz de realmente aspectos políticos, ¿no? Entonces la pregunta es, esta persona, si no fuese presidente, el presidente Noboa, ¿estaría en esa terna realmente? Le aseguro que no era mi caso en su momento, porque tenía toda una trayectoria de lustros trabajando en la reforma judicial y en la propia función judicial, y participé en ese proceso de selección en su momento, con una agenda específica de la función judicial, no del Ejecutivo, y nunca fue nuestro trabajo vinculado con ninguna agenda del Ejecutivo. Esa es la realidad. Pero acá nos vemos que quienes criticaron aquello supuestamente e infundadamente del pasado, en cambio ellos sí lo están haciendo, porque claramente ese perfil no corresponde a un perfil de trayectoria en reforma judicial y de mejoramiento del acceso a justicia, que debe ser la prioridad del Consejo de la Judicatura. Ir allá significa trabajar por los ciudadanos para que puedan acceder de manera más ágil y efectiva a la protección y a la tutela judicial de sus derechos, para romper las barreras de acceso económico, romper las barreras de acceso cultural, romper las barreras geográficas, para que el servicio de justicia a la gente es con la única visión con la que hay que llegar al Consejo de la Judicatura. Doctor, pasando a otro tema, con respecto a los consejos el tema esto de lo que se aprobó en la consulta popular y el referéndum, donde hay que crear los nuevos juzgados constitucionales. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para esto? ¿Y qué va a pasar durante ese tiempo? ¿Quién va a resolver todas esas causas que cada día se van a ir incrementándose? Este tema que usted plantea, Jaime, es un tema de fondo desde varias perspectivas. Una es, por ejemplo, mire que el presidente de la República, Daniel Noboa, no dijo absolutamente nada de aquello que significaba el tema quizás más importante de este tiempo, es decir, la consulta popular, que él defendió a capa y espada. Y a pesar de aquello, el día viernes no dijo absolutamente nada sobre el tema consulta popular. Y no se refirió a ella claramente porque sus dos preguntas de fondo, el pueblo ecuatoriano le dijo que no. El pueblo ecuatoriano rechazó el trabajo por horas, la precarización laboral, y rechazó también la vulneración de la soberanía del Ecuador con los arbitrajes internacionales. El Ecuador le dijo no a eso que era la carne para el gobierno y las élites de este país. Y claro, el pueblo dijo queremos seguridad. Y el presidente Noboa tenía que haber aprovechado su informe a la nación y decir, gracias pueblo ecuatoriano, me han aprobado las herramientas con las cuales yo en tal tiempo les voy a dar toda la seguridad que ustedes necesitan. No dijo absolutamente nada, porque esa consulta es una consulta innecesaria, una consulta tramposa, que quería seducir al pueblo ecuatoriano con el tema seguridad, pero para meter las dos preguntas de fondo que era lo que realmente buscaban, la precarización laboral y el tema de los arbitrajes internacionales. Como no lograron eso, la consulta ha perdido total valor, ni siquiera hablan de ella, ni siquiera se refieren a ella, porque en efecto,
Esto fue un engaño, fue un gasto de más de 62 millones de dólares que simplemente se pudieron haber usado de mejor manera justamente para rehabilitar unidades de policía comunitaria, hoy abandonadas, policías sin dotación, policías sin patrullero, sin comunicaciones para pedir auxilio y refuerzos. Entonces, cuando el ciudadano del barrio va a pedir ayuda a la unidad de policía comunitaria, el pobre policía le dice incluso, estoy solo, no puedo hacer nada. Entonces, ¿cuánto cuesta esta cuestión de los jueces constitucionales? Pues un recurso enorme, porque se trata de volver, en mi opinión, un retroceso, porque se vuelve a lo que se llama el control concentrado de constitucionalidad y no el difuso, que es mucho más amplio y de un acceso mucho mayor para la ciudadanía. Entonces ahora va a haber jueces especializados, dicen, cuando realmente todos los jueces deben ser especializados en derecho constitucional. Lo que van a tener son unos jueces exclusivos, que no es lo mismo que la especialización, exclusivos. Y eso reduce el acceso a la justicia, reduce la posibilidad de activar medidas cautelares para proteger derechos. Y si había un mal uso, que es el pretexto, hay que sancionar, pues hay que evaluar. Y se ha dejado de evaluar a la función judicial desde el año 2017, Jaime. La última evaluación de desempeño fue en el año 2017. Hay excelentes jueces en la función judicial, pero también hay de los malos y que hacen mucho daño. Y que ahora dicen, es que son jueces que fueron elegidos en su momento. Háganse cargo de su ineficiencia. Si no han evaluado, no pueden promocionar a los buenos y se quedan los malos. Y son los que acaban en los casos purga o metástasis. Pero es responsabilidad de quienes han dejado de evaluar del año 2017. Pero cogen el atajo en vez de poner las verdaderas soluciones, que son dar a la función judicial todo lo que necesita, todos los insumos para poder trabajar. Ahora no tienen ni tóner, ni impresoras, ni papel para poder trabajar. Hay que darle a los jueces todo lo que se necesita que trabajen. Hay que darles protocolos de protección que los desactivaron. Ahora matan a fiscales, matan a jueces, amenazan y se desactivaron todos los protocolos de seguridad. Y también hay que evaluarlos para identificar a los buenos y promoverlos y sacar a los malos oportunamente, y no se ha hecho evaluación desde el año 2017 en este país, Jaime. Esa es la realidad. Doctor, hasta que se logre obtener a los nuevos jueces constitucionales, ¿quiénes resolverán esas causas constitucionales? ¿La Corte directamente? No, por el momento sigue el mismo sistema, porque fíjese tan tramposa la consulta. En el anexo, en la letra chiquita del anexo, se establece que en un año deberá establecerse a través del Consejo de la Judicatura estas nuevas judicaturas. Entonces, fíjense la urgencia de hacer una consulta popular urgente para poder resolver los problemas de seguridad, cuando el anexo dice que si se aprueba esto, en un año entrará en vigencia. Entonces ya está aprobado por el pueblo ecuatoriano. Pero ahora, pensando, bueno, los recursos iba a ser bueno para la seguridad, no tiene ningún impacto en la seguridad. El impacto que tiene es en volver más difícil el acceso a la tutela judicial efectiva. Y los recursos, ahí el Consejo tendrá que presentar un presupuesto serio, porque necesitamos jueces constitucionales en todos los cantones del país, y no uno en cada cantón, sino varios y muchos en algunos lugares, Quito, Guayaquil, etcétera. Y no solo eso, Jaime, edificaciones. Sino que la apelación a la medida también va a la Corte Superior, a la Corte Provincial, y la Corte Provincial también tendrá que establecer salas de 3 jueces para poder conocer las impugnaciones a las decisiones de primera instancia. Entonces este es una carga presupuestaria enorme que, en vez de mejorar la eficiencia del aparato judicial, lo va a hacer más costoso y menos eficiente. Finalmente, doctor Gustavo Yalc, ¿qué criterio merece esta suspensión que se hizo al juicio político a la fiscal general del Estado por el embarazo que tiene? ¿Es legal lo que se hizo a través de la Asamblea Nacional? ¿O debió también dársele una licencia para que tenga un reposo ella? Jaime, los juicios políticos son ejercicios democráticos previstos en nuestra Constitución. Todo funcionario público está sujeto a rendir cuentas en la Asamblea Nacional. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, otra característica de la democracia, aparte del ejercicio de rendición de cuentas de juicios políticos, es el tratamiento igualitario, el ser iguales ante la ley. Y vemos que esta decisión de suspensión del juicio político a la fiscal general
no representa un tratamiento igualitario porque han habido mujeres que en iguales circunstancias han tenido que padecer y sufrir procesos judiciales incluso más traumáticos que lo que puede ser un juicio político. En buena hora por la vida privada de las personas y que esto sea una felicidad personal. Eso, que toda persona tiene derecho, evidentemente, así hacerlo. Pero me parece criticable la manera en la que la Asamblea ha procedido. Me parece que además no procedía una consulta al Procurador General del Estado y que la misma Asamblea debió haber resuelto el tema internamente o finalmente como un tema constitucional hacia la Corte Constitucional. Pero me parece un atajo y una maniobra política, jurídica, el haber hecho una consulta flash al Procurador y que finalmente más tiene la fisonomía de un acuerdo político institucional que la preocupación real por la situación de la fiscal, a quien por supuesto en su parte personal, pues creo que todo el mundo está de acuerdo en el que debe precautelarse la vida de quien está por nacer y su integridad de salud, pero creo que queda un mensaje también que no se actúa siempre de la misma manera y que ha habido otras mujeres como Pamela Aguirre, como Viviana Bonilla, que sufrieron terribles situaciones judiciales muchísimo más estresantes. Y también me parece que la preocupación entonces también por la vida de quien está por nacer, creo que pasaría por una preocupación integral, el juicio político y también evidentemente las funciones estresantes de una fiscal general. Sin embargo, si se hace lo uno, pues no se hace lo otro. También ahí parece que no hay una coherencia absoluta. Más allá, insisto, que por supuesto que la prioridad siempre será el interés superior del niño. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Jaime, un gusto, muchas gracias y a su disposición. Un buen día. Gracias al doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.